Bien, entonces, bueno, aquí había equivocado el signo. He equivocado el signo. Y ya se corrigió. Entonces no es menos, es más 80. Y me da ese valor. Para la normal, cuando reemplazo los valores de el peso, el coseno, el seno del ángulo, me da 64.2 newton. ¿Listo? Eso que está ahí. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a la siguiente parte. La siguiente parte me está diciendo entonces que calcule el trabajo de cada fuerza y el trabajo total. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el trabajo de cada fuerza? ¿Y qué es el trabajo total? ¿Cuántas fuerzas hay? Pues tenemos entonces el trabajo total, pues va a ser el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la fuerza de 100 newton, más el trabajo hecho por la fuerza de 10 newton, más el trabajo hecho por la fuerza de 80 newton. Ese es el trabajo total, la suma de todos esos trabajos. Entonces tengo que hallar este y este. Entonces en particular, todas las fuerzas del problema son constantes y el camino es recto. Entonces, como se da eso, pues tenemos una cosa chévere, y es que el trabajo, cuando la fuerza es constante y el camino es recto, se puede calcular multiplicando la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el desplazamiento. Entonces ya sabemos cómo vamos a calcular o con qué ecuación vamos a calcular el trabajo de cada fuerza que está allí. Bien, estábamos así, listo. Entonces, yo creo que no cabe aquí, voy a hacerlo en la siguiente hoja. Entonces, en la siguiente hoja, listo. Voy a quedarme otra vez con el dibujo aquí. Entonces, la fuerza, vamos a ver este dibujito, ¿Cómo es? Así. Vamos a calcular el trabajo hecho primero por la normal. Entonces, dibujo solamente la normal aquí, como para tenerla en cuenta. La normal. ¿Hacia dónde se desplaza este señor? Se desplaza hacia allá. De desplazamiento hacia allá. De lo que está en blanco es la fuerza. Entonces, ¿qué ángulo forman? Aquí el ángulo que se forma es de 90. Con lo cual, el trabajo hecho por la normal va a ser pues la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno de 90. Pero el coseno de 90 da 0. Entonces el trabajo hecho por la normal es igual a 0. No me importa, se fue. Listo, primer trabajo calculado. Calculemos ahora el trabajo hecho por la fuerza de, qué sé yo, de 100 newtons. Por la fuerza de 100 newtons. Entonces, para ese caso, este es el objeto. La fuerza de 100 newtons va en esta dirección y el desplazamiento va también en esta dirección. Es decir, que en particular el ángulo aquí vale 0. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de 100 newton no es más que la magnitud de la fuerza, 100. El desplazamiento, el problema me dice que de A hasta B hay 20 metros, ¿no? 20 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, o sea que el trabajo hecho por la fuerza de 100 newtons es 2000 joules. Listo, van 2 de 5.
Me faltan 3. Calculemos entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción de 10 newton. Entonces, ¿eso cómo es? Bueno, veamos. Este es el objeto. La fuerza de fricción viene para acá. Y el desplazamiento va ¿para dónde? Para allá. O sea que aquí el ángulo es ¿cuánto? 180. 180, ¿no? Sí, 180. Entonces, el ángulo es 180. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de 10 no es más que la fuerza 10 por el desplazamiento que es 20 por el coseno de 180 y el coseno de 180 es menos 1 y entonces esto es menos 200 joules y listo, tengo 3 de 5, me faltan 2. Calculemos el trabajo hecho por la fuerza de 80. Bien, entonces este es el objeto. La fuerza de 80 está apuntando así. El objeto se mueve así para allá. ¿Listo? Y entonces hay un ángulo. ¿Hay un ángulo de cuánto? Según el problema, aquí hay un ángulo de 20. Entonces θ vale 20. Y entonces cuando calcule el trabajo hecho por la fuerza de 80 va a ser igual a la fuerza que es 80 por el desplazamiento que es 20 por el coseno de 20. Ahora anoto aquí el valor de esto. No sé cuánto vale, ahora lo anoto. Ahora lo anoto, ¿listo? Ya tengo 4 de 5. El último, calculemos el del peso. Entonces, ¿cómo es el trabajo hecho por el peso? Pues entonces, este es mi objeto. Perdón. El peso está... lo siento. El peso está por acá. El desplazamiento de este señor es para acá. Y entonces yo puedo utilizar todo este ángulo si quiero. Perdón. Lo siento. El ángulo de entre estos dos. Este que está aquí. Entonces, este pequeñito aquí vale 20. Este de acá vale 90, ¿cierto? Y entonces... el peso, ¿cuánto era que nos había dado? 39,2. 39,2. Y entonces el ángulo es, como esta parte, este ángulo aquí vale 20 y esto vale 90, entonces vale 110. ¿Ok? O sea que el trabajo hecho por el peso es 39,2 por la distancia que es 20 por coseno de 110. Muy seguramente me va a dar negativo. Entonces voy a anotar esos valores aquí. Voy a hacer el cálculo de rapidez. A ver, eso es 80 por 20 por... 80 por 20, sí. Por coseno de 20. Y según lo que me da a mí aquí es 1503. No sé. Verifiquen allá, por favor. Eso me da 1503. Pues en realidad es 1500. 1503.5 joules. Y este trabajo que está aquí, el de estos señores, me da 39,2 por 20 por coseno 110. Y eso me da, este trabajo hecho por el peso me da menos 200
Menos 268 menos 268,1 joules. Listo, tengo los 5 trabajos, tengo la respuesta, porque me dice calcula el trabajo de cada una de las fuerzas y el trabajo total. Entonces el trabajo total va a ser igual a la suma, ¿no? El primero me dio 0, el siguiente 2000 joules, el tercero me dio, bueno, no importa el orden que los ponga, porque en realidad los estoy sumando. Menos 200 joules, menos 268,1 joules. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 2, que era el valor, el trabajo de cada fuerza y el trabajo total. Ahora dice la resultante y el trabajo de la resultante. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Mire lo que vamos a hacer. Ahora viene la resultante y el trabajo de la resultante. Entonces mire lo que usted va a hacer. Usted va a hallar la fuerza resultante. Entonces yo la voy a llamar R. ¿Quién es esa fuerza resultante R? Pues es la suma de la normal más el peso, permítame colocarlo así, más la fuerza de 100 newtons, más la fuerza de 80 newtons, más la fuerza de 10 newtons. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero es que esa resultante se puede escribir como la resultante en X, más la resultante en Y. Entonces la resultante en X pues es la normal en X, más el peso en X, más la fuerza de 100 en X, más la fuerza de 80 en X, más la fuerza de 10 en X. ¿Y quién es la resultante en Y? Pues la normal en Y, más el peso en Y, más la fuerza de 100 newtons en Y, más la fuerza de 80 en Y, más la fuerza de 10 en Y. Y recuerden, ¿cómo se halla la componente de uno del vector? Pues usted hace la componente en X, lo siento, la componente en X de un vector, recuerden que es la magnitud del vector por el coseno del ángulo, la magnitud en Y es, perdón, la componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo, siempre que se mida pues desde el eje positivo de las X hasta donde está el vector. ¿Ok? Y entonces usted halla la resultante. ¿Cómo es la magnitud de la resultante? Pues la magnitud de la resultante es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado metido en una raíz. ¿Y cómo es el trabajo de esa resultante? Pues usted va a tomar esta magnitud, la va a multiplicar por la distancia, que siguen siendo los 20, y lo va a multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forme la resultante con el desplazamiento. ¿Cómo halla ese ángulo? Recuerde que como se halla el ángulo de un vector tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. ¿Listo? Entonces, con esto que escribí aquí en rojo, con esto que está escrito en rojo, usted resuelve la última parte y le sirve para repasar el leyes de Newton. ¿Vale? Entonces, voy a parar aquí y envío el otro video.